Hola, me llamo Elena, tengo 58 años, y hasta hace muy poco creí que mi vida en Querétaro era el ejemplo perfecto de una existencia tranquila y plena. Siempre me esforcé por ser la mejor versión de mí misma, como madre, dando todo por mi única hija, como esposa, honrando el amor de mi difunto esposo, y como mujer trabajadora, dedicando años de mi vida a la enseñanza, moldeando mentes jóvenes con pasión y paciencia. Pensé que había sembrado las semillas correctas, que el fruto de mis esfuerzos sería una familia unida y un futuro sereno. Pero qué equivocada estaba. No tenía la menor idea de que la verdadera prueba de mi carácter y la peor traición de mi vida vendría de la persona que más amaba, mi propia sangre. Hace apenas 6 meses, mi mundo, tal como lo conocía, se desmoronó. Recibí una llamada, una de esas llamadas que te hielan la sangre, que te dicen que algo fundamental se ha roto. Era mi banco. Lo que me comunicaron me dejó sin aliento, con el corazón golpeando salvajemente contra mis costillas. Descubrí que Camila, mi querida Camila, mi única hija, a quien crié con tanto amor y sacrificio, había sacado un crédito a mi nombre. Y no era cualquier cantidad, no. Hablamos de la astronómica suma de 15 millones de euros. ¿La razón? Comprarse una casa de sus sueños, según ella. Para mí, era la casa de mis pesadillas, el monumento a una traición inimaginable. El impacto fue devastador. La rabia, la confusión y un dolor agudo se mezclaron dentro de mí. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo la hija a la que di todo, a la que protegí y por la que me sacrifiqué sin dudar, pudo cruzar esa línea? La decepción era un peso aplastante. Por un momento sentí que me ahogaba en la desesperación. Pero luego una chispa, un fuego que pensé que se había extinguido con el tiempo y las penas, se encendió en mi interior. Y esa chispa me llevó a tomar una decisión. Una decisión firme, dolorosa, pero absolutamente necesaria. Lo que hice después de ese descubrimiento la dejó a ella, a mi hija, completamente sin palabras. Y quizá, de paso, sin familia. Sí, lo sé, suena drástico. Suena cruel, podría pensarse. Pero en ese momento no vi otra salida. No podía permitir que se burlaran de mi buena fe, de mi esfuerzo de toda una vida. No podía dejar que la ambición desmedida de mi hija y su esposo destruyeran todo lo que había construido. Esto no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de respeto, de dignidad y de justicia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez la persona que más amabas, en quien más confiabas, te ha traicionado de una manera que jamás hubieras imaginado? Si es así, si has vivido la amarga experiencia de la decepción por parte de alguien cercano, déjame tu historia en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto, que hay otras personas que han caminado por senderos similares de dolor y superación. Tu experiencia podría servirnos a todos. Y si quieres saber la historia completa, si deseas entender cómo una madre, una maestra retirada de Querétaro, logró darle una lección tan contundente a su propia hija que jamás la olvidará, una lección que trascendió la pérdida económica y se centró en valores mucho más profundos. Entonces te invito a quedarte. Suscríbete a mi canal para no perderte ningún detalle de esta odisea personal. Te aseguro que el capítulo final te dejará pensando. La historia apenas comienza, pero lo que viene después es algo que nadie esperaría. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, Camila se convirtió en el centro de mi universo. Era una niña vivaz con esos ojos grandes y curiosos que absorbían todo a su alrededor. Recuerdo sus primeros años aquí en Querétaro, siempre tan espabilada, siempre un paso adelante de los demás niños de su edad. Su inteligencia, la capacidad que tenía para aprender y destacarse, me llenaba de un orgullo inmenso. No había un día en que no agradeciera al universo por haberme bendecido con una hija como ella. Era una estudiante brillante, siempre obteniendo los mejores resultados. Sus maestros siempre hablaban maravillas de ella, de su chispa, de su ambición por sobresalir. Y yo, como su madre, no podía más que hinchar el pecho de satisfacción. Mi esposo y yo la veíamos crecer con admiración, alimentando sus sueños y aspiraciones. Queríamos que volara alto, que alcanzara todo lo que se propusiera. Le inculcamos que con esfuerzo y dedicación no había límites para lo que podía lograr. Cuando mi esposo falleció hace 6 años, el mundo se me vino encima. Fui viuda a una edad que jamás imaginé, y el vacío que dejó fue inmenso. Pero tenía a Camila. Ella se convirtió en mi motor, en la razón para levantarme cada mañana.
Mi vida, que ya antes giraba en torno a ella, se dedicó por completo a asegurarme de que no le faltara nada. Trabajé incansablemente como maestra, ahorrando cada peso, privándome de muchas cosas para darle a ella todas las oportunidades posibles. Quería que tuviera una vida plena, sin las carencias que quizás yo había conocido, y que pudiera perseguir sus metas sin tropiezos. Recuerdo cuando fue aceptada en la universidad de sus sueños en la Ciudad de México. Fue un día de lágrimas, sí, pero de lágrimas de alegría y orgullo. Le di todo lo que tenía y más. Le pagué su carrera, le apoyé en cada decisión y siempre estuve ahí para ella a pesar de la distancia. Los fines de semana o en vacaciones ella venía a Querétaro o yo la visitaba en la capital. Eran nuestros momentos, esos donde sentía que nuestro vínculo era irrompible. Hablábamos de sus sueños, de sus clases, de sus amistades. Yo la escuchaba con atención, dándole consejos basados en mi experiencia, pero siempre respetando su autonomía. Ella se graduó con honores y consiguió un buen trabajo. Mi corazón rebosaba de felicidad. Mi hija estaba cumpliendo sus sueños. Yo me decía a mí misma que todo el sacrificio había valido la pena, que había criado a una mujer fuerte, independiente y exitosa. Esa era la Camila que yo conocía, la que había educado con tanto esmero y devoción. Y me sentía la madre más afortunada del mundo, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Sutilmente al principio, casi imperceptible. Aquella Camila que venía a contarme todo, que pedía mi opinión, empezó a distanciarse. Las llamadas se hicieron más cortas, sus visitas menos frecuentes. Dejó de escuchar mis consejos, o al menos, los escuchaba con una especie de impaciencia, como si mis palabras ya no tuvieran el mismo peso para ella. Ya no veía en sus ojos aquella admiración o aquel respeto que antes me habían llenado de tanto orgullo. Fue un cambio gradual, pero innegable. La calidez en sus palabras se fue enfriando, reemplazada por una especie de prisa de obligación. Empezó a opinar sobre mi vida aquí en Querétaro de una manera distinta, con cierta superioridad. Las críticas a mi vida humilde, a mi rutina de pueblo, comenzaron a aparecer en sus conversaciones. Yo quería creer que era la independencia, la madurez, que se estaba forjando su propio camino. Pero en el fondo una pequeña voz me decía que algo más estaba ocurriendo, que la Camila que yo conocía estaba desvaneciéndose. Esa niña ambiciosa se había convertido en una mujer que, por alguna razón, estaba dejando de escuchar a su madre. Y fue justo entonces cuando un nuevo personaje entró en su vida, alguien que, sin saberlo, aceleraría ese cambio. El cambio en Camila se hizo más palpable cuando Mauricio entró en escena. Lo conocí en una de mis visitas a la Ciudad de México el día que me lo presentó. Era un abogado, eso sí, con una presencia imponente. Alto, bien vestido, con una mirada intensa y una sonrisa que parecía diseñada para encantar. Al principio me pareció un hombre inteligente, ambicioso. Admiré que Camila se hubiera fijado en alguien con esas cualidades, alguien que en apariencia podía ofrecerle la vida que ella siempre había soñado, una vida lejos de la humildad de Querétaro. Sin embargo, desde el primer momento noté algo en el que me inquietó. Había una frialdad en sus ojos, una especie de cálculo detrás de su sonrisa. Sus cumplidos para mí sonaban vacíos, casi mecánicos, y sus preguntas sobre mi vida o mi situación financiera eran muy específicas. Recuerdo que me preguntó sobre mis propiedades, sobre si mi esposo había dejado seguros de vida, detalles que me parecieron un tanto inapropiados para un primer encuentro. Lo atribuí, en ese momento, a su profesión de abogado, a una deformación profesional quizás, esa tendencia a analizar todo. Pero algo en mi interior me dio un escalofrío. Camila, por su parte, estaba deslumbrada. Lo veía con ojos de enamorada, completamente convencida de que había encontrado al hombre de su vida. En sus palabras, Mauricio era su alma gemela, su impulso para llegar más lejos. Cuando me anunció que se casarían apenas unos meses después de conocerse, sentí que era demasiado rápido. Intenté expresarle mis reservas con la delicadeza de una madre que solo quiere lo mejor a su hija. Le sugerí que se tomaran más tiempo, que se conocieran a fondo, que no se dejara llevar solo por el encanto inicial. Pero mi consejo fue recibido con una frialdad que me dolió. Camila me dijo que yo no entendía nada, que ellos eran diferentes, que no querían atarse a preconceptos anticuados. La boda fue un evento ostentoso, muy diferente a lo que yo hubiera imaginado. Todo lo que antes consideraba demasiado o excesivo para Camila, ahora parecía ser su nuevo estándar.
Después del matrimonio, el distanciamiento se hizo aún más pronunciado y evidente. Las llamadas se volvieron esporádicas, siempre cortas y con una excusa para terminar la conversación rápidamente. Cuando yo llamaba a menudo era Mauricio quien respondía con una voz cortés pero distante diciéndome que Camila estaba ocupada o no se encontraba. Sentía que se interponía entre nosotras de forma muy sutil. Y luego llegaron las críticas directas, al principio veladas, luego cada vez más explícitas. Camila comenzó a lamentarse de mi rutina aburrida en Querétaro, de mi vida sin emociones. Comentaba que la gente como yo no entendía lo que era vivir de verdad en la Ciudad de México. Mauricio, aunque nunca directamente, apoyaba sus comentarios con gestos o frases sarcásticas sobre la provincia y las costumbres viejas. Sentí una punzada cada vez que decían algo así. Yo, que siempre le había inculcado la importancia de su origen, de su gente, ahora escuchaba cómo se avergonzaba. El dinero se convirtió en un tema recurrente en sus conversaciones. No es que pidieran, pero siempre mencionaban los logros económicos de Mauricio, la opulencia de sus amigos, el tipo de vida que llevaban. Ella, mi hija, la que había crecido con valores de esfuerzo y honestidad, ahora parecía obsesionada con el lujo y las apariencias. Mi vida humilde, como ellos la llamaban, era constantemente puesta en tela de juicio. El orgullo que sentía por mi forma de vivir, por haber criado a mi hija con lo que realmente importaba, se tambaleaba ante sus comentarios despectivos. El conflicto madre-hija no era abierto, no había grandes discusiones, sino una acumulación de pequeñas heridas, de silencios incómodos y de una creciente sensación de que la persona que había criado se había transformado en alguien que apenas reconocía. Alguien que había abrazado una mentalidad fría y calculadora, influenciada por un hombre que parecía ver el mundo a través de los lentes del poder y el dinero. Aún no lo sabía, pero esta distancia, esta frialdad calculada, era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando estaba regando mis bugambilias, uno de mis pequeños placeres aquí en Querétaro. El sol ya empezaba a calentar, y el aroma a tierra mojada me traía cierta paz. Mi teléfono, que rara vez suena con algo que no sea una llamada de Claudia o de alguna ex compañera maestra, vibró con un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a ¿Estoy hablando con la señora Elena Hernández? Una voz femenina y profesional preguntó al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondí, con un dejo de curiosidad. Le llamamos del Banco Internacional. Nos comunicamos en relación con la hipoteca de la propiedad ubicada en Polanco, Ciudad de México. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una hipoteca? ¿Una propiedad en Polanco? La confusión se apoderó de mí. Yo no tenía ninguna hipoteca, y mucho menos una propiedad en una de las zonas más exclusivas y caras de la capital. Disculpe, creo que hay un error, repliqué, con la voz un poco temblorosa. No tengo ninguna propiedad en Polanco, ni he solicitado hipoteca alguna. La empleada del banco, con una paciencia que en retrospectiva resultó casi escalofriante, procedió a darme detalles. Señora Hernández, aquí en nuestros registros, usted figura como aval y principal solicitante de un crédito hipotecario por 15 millones de euros, aprobado hace 6 meses para la adquisición de una residencia en... Y me dio la dirección exacta. En ese momento el pánico empezó a crecer. 15 millones de euros. Era una cantidad exorbitante, inimaginable para mí. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Cómo era posible? Traté de mantener la calma. ¿Hay algún error en sus bases de datos? Soy maestra jubilada, mis ingresos no. La mujer me interrumpió de nuevo, con el mismo tono monótono. Los documentos están en regla, señora. Tenemos su firma, su identificación. Todo correcto. Quería informarle que el primer pago está próximo a vencer. Fue como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en la cara. Mi firma, mi identificación. ¿Quién? ¿Cómo? Solo había una persona que tenía acceso a mis documentos personales importantes, alguien en quien confiaba ciegamente, alguien a quien le había entregado copias de mis identificaciones y demás papeles en alguna ocasión para algún trámite menor. Camila. La llamada terminó de manera abrupta para mí. Ya no escuchaba lo que la empleada decía. El ruido de las bugambilias, el canto de los pájaros, todo parecía distorsionarse. Mi mente se aceleró tratando de encontrar una explicación lógica, alguna justificación que no fuera la que poco a poco empezaba a formarse en mi cabeza como una imagen aterradora. Recogí el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Camila. Me dio tono de ocupado.
Volví a marcar, una y otra vez. Nada. Sentí una náusea profunda. Una parte de mí se negaba a creerlo, se aferraba a la idea de que era un malentendido, una equivocación del banco. Pero la otra parte, esa voz interna que a veces es tan brutalmente honesta, ya estaba gritando la verdad. El dolor que sentí en ese momento fue físico. No era solo la preocupación por el dinero, por la hipoteca, por la ruina económica que esto representaba. Era la sensación de una traición profunda, lacerante. La idea de que mi propia hija, a quien había dado todo, a quien había amado incondicionalmente, pudiera haberme hecho algo así, me resultaba inconcebible. La imagen de Mauricio, con su sonrisa calculada, destelló en mi mente. ¿Habría sido él? ¿O lo planearon juntos? Las horas siguientes fueron de angustia. Intenté comunicarme con Camila por todos los medios sin éxito. El pánico se había instalado en mi pecho y no se iba. La casa en Polanco. 15 millones de euros. Mi nombre, mi firma como aval. Ya no regué más mis plantas ese día. Las dejé allí en el olvido mientras yo trataba de procesar la que, hasta ese momento, era la peor noticia que había recibido en mi vida, una señal clara e innegable de que algo muy grave estaba sucediendo. La primera señal de una traición que no solo afectaría mi patrimonio, sino el lazo más sagrado de mi vida. Después de aquella llamada del banco, mi mente no podía descansar. Las horas se hicieron eternas, llenas de una mezcla de angustia y una furia creciente. Tenía que hablar con Camila, tenía que obtener respuestas directamente de ella. Era mi hija, y aunque la revelación de que mi nombre estaba vinculado a semejante deuda me había helado la sangre, quería creer que había una explicación, un error, aunque fuera remoto. Finalmente logré comunicarme con ella a la mañana siguiente. Su voz sonaba cansada, casi monótona, antes de que yo le soltara lo que había descubierto. Camila, necesito que me expliques algo. ¿Sabes algo de una hipoteca a mi nombre por una casa en Polanco? Hubo un silencio largo, cargado de tensión, al otro lado de la línea. Un silencio que valía más que 1000 palabras. Lo supe. En ese instante supe que era verdad. Mi corazón se encogió. Luego su voz, que intentaba sonar tranquila pero traicionaba un nerviosismo evidente, respondió: «Mamá, ¿de qué hablas?» «Estás confundiendo las cosas». «No estoy confundiendo nada, Camila». Mi voz se elevó, y me sorprendió la firmeza con la que pude hablar a pesar del temblor en mi interior. El banco llamó. 15 millones de euros. Mi nombre como aval. En una casa en Polanco. Dime ahora mismo qué está pasando. La negación inicial pronto se desmoronó. Después de unos minutos de excusas vagas y preguntas evasivas, la voz de Camila se quebró. Y ahí llegaron las lágrimas. Sollozos que ella intentaba contener, pero que resonaban con un dramatismo que, incluso en ese momento, me pareció excesivo. «Mamá, por favor, no es lo que parece», dijo entrecortada. «Fue una idea de Mauricio. Él me dijo que era solo, que era algo temporal. Un aval, solo por un tiempo, mientras ellos arreglaban unos papeles. Que no había ningún problema porque la pagarían rapidísimo, en cuanto les liberaran unos fondos». La explicación que me ofrecía era tan vaga como inverosímil. ¿Temporal? ¿15 millones de euros como algo temporal? Mi mente, acostumbrada a la lógica y la razón, rechazaba esa justificación. ¿Y no pensaste en hablar conmigo, Camila? ¿En pedirme permiso? ¿En decirme que necesitabas mi ayuda, si es que realmente la necesitabas de buena fe? Me usaste. Sus lágrimas se intensificaron. Tenía miedo, mamá. Maurici dijo que era la única forma, que si no lo hacíamos así, perderíamos la oportunidad de nuestra vida. Me presionó mucho, él es tan convincente. No quería defraudarte, pero estábamos desesperados por esa casa. La mención de Mauricio y su convencimiento hizo que el escalofrío que sentí cuando lo conocí regresara con fuerza. Sí, él era el cerebro detrás de esto, eso me quedó claro. Pero Camila, mi hija, había sido su cómplice, su mano ejecutora, o al menos, lo había permitido. Las lágrimas de Camila, que en otro momento me habrían ablandado el corazón, ahora me parecían vacías. No sentía una genuina contrición, sino más bien temor a las consecuencias, miedo de haber sido descubierta. Le exigí que Mauricio se pusiera al teléfono. Él, al principio, intentó adoptar una postura de falsa amabilidad. «Señora Elena, créame, todo es un malentendido», dijo, con su voz de abogado entrenado para persuadir.
Estábamos en una situación complicada, y su nombre, por su historial impecable, nos ayudaba a agilizar el trámite. Íbamos a solucionar todo en un par de meses. No hay necesidad de preocupación alguna. Nosotros nos haremos cargo. ¿Hacerse cargo? Mi voz era un puñal. ¿Y mi nombre? ¿Mi historial? ¿Te das cuenta del riesgo al que me expusiste? ¿De que pude haber perdido todo por su ambición? La conversación degeneró en un cruce de acusaciones y justificaciones patéticas. Camila continuaba sollozando en el fondo, repitiendo que no sabían lo que hacían. Mauricio, por su parte, trataba de minimizar el daño, prometiendo que arreglarían todo, que no me preocupara, que ellos jamás me defraudarían. Pero ya no les creía. No sentía sinceridad en sus palabras. Había una frialdad subyacente en el tono de Mauricio, una manipulación que se percibía incluso a través del teléfono. Y en las lágrimas de Camila solo veía miedo, no arrepentimiento. Empecé a sospechar que aquello era solo la punta del iceberg, que había más en esta historia de lo que ellos estaban dispuestos a admitir. El dolor de la traición era inmenso, pero también despertó en mí una determinación fría. Ya no era solo una madre herida, era una mujer que había sido usada, y que no iba a quedarse de brazos cruzados. Después de mi fallida confrontación con Camila y Mauricio, me quedé sentada en el silencio de mi sala, el teléfono aún en mi mano como un objeto inerte. La rabia y la decepción se mezclaban con una punzante tristeza. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies, que todo en lo que había creído se desvanecía. Mi hija, la persona por la que había dado cada fibra de mi ser, me había traicionado de la manera más cruel. No era solo el dinero, ni la amenaza a mi futuro. Era el quiebre de la confianza, la ruptura de un lazo que creí inquebrantable. Necesitaba algo a lo que aferrarme, algo que me diera claridad en medio de ese caos emocional. Mis ojos se posaron en una vieja caja de madera que estaba en el rincón más discreto de mi estudio. No era una caja cualquiera, era un cofre de recuerdo, un relicario de la vida que compartí con mi esposo, y también un lugar donde guardaba los pocos objetos que me conectaban con mi hermano Eduardo, que había fallecido años atrás. Eduardo y yo siempre fuimos muy cercanos. Él era mi hermano mayor, mi confidente, mi protector. Antes de que se fuera, recuerdo una conversación que tuvimos, una en particular que me parecía relevante en ese momento. Estábamos hablando de herencias, de patrimonios familiares, de dejar algo sólido para las futuras generaciones. Y en esa charla, con su característica seriedad, me dijo algo que se me grabó a fuego en la memoria. Elena, protege lo que construiste. Tu esfuerzo, tu trabajo, lo que es tuyo por derecho. Y protégelo bien, aunque sea de tu propia sangre. Porque a veces la ambición puede obnubilar a las personas, incluso a las que más quieres. En ese momento no entendí completamente la profundidad de sus palabras, ni pensé que alguna vez tendría que aplicarlas a mi propia hija. Pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza con una claridad espeluznante. Me acerqué a la caja, respiré hondo y la abrí con cuidado. Dentro, entre cartas viejas y fotografías amarillentas, encontré el testamento de mi esposo, algunas escrituras de propiedades que habíamos adquirido juntos y, más importante aún, documentos relacionados con la herencia que me había dejado Eduardo. Él, previendo cualquier eventualidad, se había encargado de que sus asuntos estuvieran en orden, y sus propiedades, entre las que se incluían algunas tierras y participaciones en empresas, habían pasado a mi nombre de forma muy específica y detallada. Mientras revisaba aquellos papeles, una idea, al principio un débil susurro, comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que parecía descabellada, pero al mismo tiempo una estrategia. Mi hermano había sido un hombre muy meticuloso, y en sus documentos siempre había cláusulas y detalles que iban más allá de lo superficial. Sabía que él jamás habría permitido que su legado fuera dilapidado o utilizado de forma fraudulenta. En medio de esos documentos encontré una serie de escrituras y anotaciones sobre propiedades adicionales, algunas muy antiguas, que formaban parte de un patrimonio familiar que venía de generaciones. Eduardo se había encargado de investigar y consolidar toda esa información. Entre esos documentos antiguos, para mi sorpresa, había correspondencia y registros de propiedades que se habían perdido en el tiempo, pero que él, con su ingenio y persistencia, había logrado rastrear y, en algunos casos, reclamar legalmente. Uno de estos documentos era un testamento muy particular que hablaba de una propiedad que había pertenecido a nuestros bisabuelos.
No le di mucha importancia en su momento, pero ahora, con la desesperación apretando, volví a leerlo. Y ahí estaba. Una cláusula en un lenguaje legal arcaico, pero entendible, que mencionaba una serie de condiciones para la transferencia de ciertos bienes inmuebles en casos de fraude o coacción, dentro de la misma línea familiar. Era una especie de protección ancestral, un mecanismo para salvaguardar la herencia de cualquier intento de despojo injusto por parte de un miembro de la propia familia. No entendía a cabalidad lo que significaba ese documento ni si aplicaría a mi situación actual, pero era un hilo, una posibilidad. Mi hermano, desde el más allá, parecía querer decirme: protege lo que es tuyo, Elena. La idea de contraatacar, de no dejarme vencer por esta traición, empezó a cobrar fuerza. Sentí una energía renovada, una determinación férrea. No iba a permitir que Camila y Mauricio se salieran con la suya, no con mi nombre, no con mi vida. Decidí que era tiempo de buscar aliados, de buscar ayuda profesional para desentrañar el significado de estos documentos y averiguar si esa vieja caja de madera podía ser el arma secreta que necesitaba para defenderme. En la vieja caja de madera a mi lado y la carta de mi hermano Eduardo aún en mi mente, supe que no podía seguir sola. La traición me había dejado devastada, pero la chispa de fuerza que se encendió en mí se negaba a apagarse. Necesitaba guía, alguien de confianza que pudiera ayudarme a desentrañar este laberinto legal y emocional. Y de inmediato solo un nombre vino a mi mente: Claudia. Claudia ha sido mi vecina y amiga de toda la vida. La conocí cuando nos mudamos a Querétaro, y sus hijos jugaban con mi Camila. Siempre fue una mujer de fortaleza inquebrantable, una abogada brillante antes de su jubilación. Su mente era tan aguda como su sentido de la justicia. No era solo mi amiga, era mi confidente más cercana. Con ella no había necesidad de palabras elaboradas. Una mirada bastaba para entender el dolor o la alegría. Al día siguiente, con el papeleo de mi hermano en mano y el corazón rebosante de una mezcla de miedo y determinación, fui a casa de Claudia. La encontré en su jardín, podando sus rosales. Al verme, su rostro se iluminó con su habitual sonrisa cálida, pero al notar mi expresión supo de inmediato que algo andaba mal. No necesité decirle mucho. Mis ojos, mis manos temblorosas al entregarle los documentos, fueron suficientes. Ella me escuchó con esa atención plena que siempre la caracterizó, sin interrumpir, mientras yo le narraba todo: la llamada del banco, la hipoteca gigantesca, la evasiva confrontación con Camila y Mauricio, y la revelación de los documentos de mi hermano. Cuando terminé, la expresión de Claudia era una mezcla de incredulidad y una justa indignación. «Esto es grave, Elena», dijo con seriedad, sus ojos fijos en los papeles. «Es suplantación de identidad, fraude. Y si esta hipoteca está a tu nombre, tus bienes están en riesgo». El pánico que había logrado minimizar volvió a asestarme un golpe. «Lo sé, Claudia. Pero no sé qué hacer. ¿Cómo peleamos contra esto?» «Mauricio es abogado, es astuto». Claudia, con un gesto de calma, tomó mi mano. «No estás sola, Elena. Y ellos no son invencibles. De hecho, lo que Mauricio ha hecho es un grave to». Y entonces su mirada se posó en los documentos de mi hermano. Recogió el viejo testamento que Eduardo había rescatado. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas y poco a poco una sonrisa de sorpresa y luego de astucia apareció en su rostro. «Elena, este documento. Esto es oro. Tu hermano era un genio. Esta cláusula que menciona es poderosa. Podría ser la clave para darles la vuelta». Me explicó con su lenguaje legal pero claro que mi hermano había descubierto y validado una antigua disposición familiar que permitía reclamar judicialmente propiedades que habían sido adquiridas usando el nombre de un familiar sin su consentimiento explícito o con claros signos de coacción. Era una especie de salvaguardia ancestral, diseñada para proteger el patrimonio de cualquier despojo interno. Mi esperanza se encendió de nuevo. Claudia me dijo que para que esa cláusula tuviera el peso legal que necesitábamos, debíamos contactar al notario que había certificado el testamento de mi hermano, el notario Ramírez. Él sería la persona clave para validar la autenticidad y la validez de esa disposición. Al día siguiente, Claudia y yo iniciamos la búsqueda del notario Ramírez. Fue una tarea que nos llevó un par de días, pues era un hombre mayor, ya retirado, y encontrar su paradero no fue fácil. Pero la persistencia de Claudia dio frutos.
Lo localizamos en una pequeña oficina en el centro de la Ciudad de México, donde aún atendía algunos asuntos especiales por su vasta experiencia. El notario Ramírez era un hombre de presencia solemne, con décadas de experiencia reflejadas en sus ojos sabios. Cuando Claudia le explicó la situación y le presentamos los documentos de Eduardo, sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y un profundo asentimiento. Él recordaba perfectamente a mi hermano y la peculiaridad de ese testamento ancestral. Validó la autenticidad de los documentos y confirmó la existencia y validez de la cláusula. Esta es una cláusula poco común, señora Elena, nos dijo el notario con voz grave. Pero es completamente legal. Su hermano era un hombre previsor. Si se demuestra que la adquisición de esa propiedad se hizo con su nombre sin su consentimiento y existe un fraude, esta cláusula le otorgaría no solo el derecho a deslindarse de la deuda, sino incluso a reclamar la propiedad como suya. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una fuerza increíble la que se desprendía de esa posibilidad. Era miedo, sí, por todo lo que implicaba meterme en un laberinto legal contra mi propia hija. Pero también era fuerza, una sensación poderosa de que no estaba indefensa, de que tenía un camino, un plan. Claudia y el notario Ramírez habían pasado de ser simples conocidos a ser mis aliados inesperados en esta batalla. Ya no me iba a quedar con los brazos cruzados. Había llegado el momento de pelear. En el notario Ramírez confirmando la validez de la cláusula y la incansable Claudia a mi lado, la determinación se convirtió en mi convele. Lo que al principio parecía una montaña infranqueable de problemas, ahora se veía como un camino claro, aunque difícil. Tenía un plan, un contraataque legal que no solo buscaba deslindarme de la deuda, sino enviar un mensaje contundente. Claudia, con su vasta experiencia y su mente brillante, se dedicó en cuerpo y alma a preparar la estrategia legal. Analizamos cada documento, cada detalle de la hipoteca y, por supuesto, la cláusula ancestral que mi hermano Eduardo había resguardado con tanta previsión. La idea principal era clara. Si la propiedad había sido adquirida usando mi nombre sin mi consentimiento explícito y mediante una acción fraudulenta, entonces, bajo la ley y la cláusula específica, yo no solo podía deslindarme de la obligación, sino, potencialmente, reclamar la propiedad para mí. Era un giro inesperado, un golpe maestro que no solo los dejaría sin la casa de sus sueños, sino que podría convertirla en la mía. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo. ¿Realmente estaba dispuesta a llevar a mi propia hija a los tribunales? ¿A exponer públicamente una herida tan íntima? Pero cada vez que mi voluntad flaqueaba, recordaba la frialdad de Camila y la manipulación de Mauricio. Recordaba el desprecio hacia mi vida humilde y el abuso de la confianza que les di. No estaba buscando venganza, buscaba justicia y dignidad. Proteger lo que era mío, como me había enseñado Eduardo. Así que, con la cabeza bien alta, instruí a Claudia para que procediera. La demanda se interpuso en los tribunales de la Ciudad de México. Los cargos eran claros y contundentes: suplantación de identidad, fraude y daño moral. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Cuando la notificación judicial llegó a manos de Camila y Mauricio, la reacción fue exactamente la que esperábamos: shock, incredulidad y, por supuesto, un intento desesperado por minimizar la situación. Mauricio, en su arrogancia, creyó que podría manejarlo. Es abogado al fin y al cabo, y seguramente pensó que una maestra jubilada de Querétaro no sería capaz de enfrentársele en su propio terreno. Los primeros movimientos legales fueron un claro indicio de que ellos no habían valorado correctamente mi firmeza. Mauricio intentó desestimar la demanda, alegando que era un simple desacuerdo familiar, una exageración de mi parte. Pero Claudia fue implacable. Presentó las pruebas, los documentos del banco con mi identidad, la falta de mi consentimiento explícito y, por supuesto, esa poderosa cláusula del testamento familiar. La autenticidad del testamento, validada por el notario Ramírez, fue innegable. La expresión de Mauricio cambió de la arrogancia al desconcierto y luego a una visible preocupación. Ver su rostro en las audiencias preliminares, darse cuenta de que yo estaba luchando con todo, que no me iba a rendir, fue una victoria silenciosa. Sus intentos de conciliar por las buenas, o sea, pidiéndome que retirara la demanda a cambio de promesas vacías, fueron rechazados de plano por Claudia. Ella dejó claro que no habría negociación fuera de los términos de la demanda. Las noticias de la demanda, aunque mantenidas con discreción,
comenzaron a circular en el círculo profesional de Mauricio. Su reputación como abogado que él tanto valoraba empezó a verse comprometida. No es una buena imagen para un letrado estar siendo demandado por fraude y suplantación de identidad, especialmente cuando la demandante es su propia suegra, una maestra jubilada. El contraste era demasiado llamativo. La tensión era palpable. Cada audiencia preliminar era un pulso. Yo, aunque nerviosa, mantenía la compostura, siempre respaldada por la presencia de Claudia, que no dejaba pasar ni un solo detalle. La estrategia era audaz, implacable. No solo buscábamos liberarme de esa hipoteca, sino que la propiedad pasara a mi nombre como una reparación al daño causado y, sobre todo, como un mensaje. Un mensaje de que no se juega con la dignidad de una persona ni con la buena fe de una madre. Mauricio no lo podía creer. Yo peleaba con todo. Y este era solo el comienzo del juicio. El día del juicio llegó con una carga emocional que me oprimía el pecho. La sala estaba llena. No solo mis aliados Claudia y el notario Ramírez estaban presentes, sino también algunos conocidos y, por supuesto, Camila y Mauricio, flanqueados por su equipo legal. El ambiente era tenso, cada mirada una batalla silenciosa. A pesar de todo el dolor, respiré hondo y recordé por qué estaba allí. Por justicia, por dignidad, por la protección de mi legado. El juez, una figura imponente y serena, dio inicio a la audiencia. Las primeras horas fueron de argumentos legales, donde Claudia presentó las pruebas irrefutables de la suplantación de identidad y el fraude. Los documentos bancarios, las peritaciones sobre la autenticidad de mi firma, o más bien, su falsificación, y el testimonio del notario Ramírez que validaba la cláusula del testamento de mi hermano, fueron presentados de forma metódica y contundente. El rostro de Mauricio, al principio confiado, se fue desfigurando a medida que cada una de sus coartadas y justificaciones se desmoronaba. Luego llegó el turno de la defensa. Mauricio, con toda su retórica de abogado, trató de minimizar los hechos, de reducirlos a un malentendido familiar, un préstamo con buena fe que se había salido de control. Alegó que las intenciones eran buenas, que todo era para el bien de la familia, insinuando que yo, al llevar esto a juicio, estaba siendo la villana. Fue un intento descarado de manipular la situación y voltear la responsabilidad. Pero el momento más crítico y a la vez más doloroso llegó cuando Camila fue llamada a testificar. Al verla subir al estrado, mis entrañas se retorcieron. Era mi hija, la misma criatura que había cargado en mi vientre, a quien había enseñado a caminar y a quien había consolado en sus noches de fiebre. Ahora la veía allí, frente a un juez, implicada en un acto tan reprobable. Al principio, Camila y no. Mantener la postura que Mauricio le había dictado, repitiendo que todo había sido una confusión y que solo quería tener una casa bonita para ella y su familia. Pero bajo el interrogatorio incisivo de Claudia, la fachada de control pronto se desvaneció. Camila comenzó a titubear. Las preguntas de mi amiga, firmes pero sin agresividad, la acorralaron. «Camila», preguntó Claudia con una voz que llenó la sala, «¿eras consciente de que al usar la identidad de tu madre sin su consentimiento, la ponías en riesgo de una deuda millonaria y de perder su propio patrimonio?» Fue entonces cuando Camila se quebró. Se llevó las manos al rostro y rompió en un llanto incontrolable. Un llanto que esta vez, a diferencia de la vez en la que la confronté por teléfono, parecía genuino, nacido de un dolor, o tal vez de un pánico auténtico. Entre sollozos, apenas audible, alegó que lo había hecho por desesperación, por la presión de Mauricio, por el deseo de darle una vida mejor a su esposo y a sí misma. Mencionó lo mucho que anhelaba una casa así, el estatus que representaba, la necesidad de encajar en el círculo de su esposo. El juez escuchaba atentamente con una expresión de gravedad. Era mi turno de hablar. No había preparado un discurso florido. Solo quería decir la verdad, mi verdad, como madre. Mis palabras salieron from el alma, sin filtros, cargadas de la historia de una vida. Hablé de cómo cría a Camila sola después de la muerte de su padre, de cómo cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada privación personal, había sido por ella. Conté la historia de la niña brillante ambiciosa de la que siempre me había sentido inmensamente orgullosa. Mencioné cómo la apoyé incondicionalmente para que persiguiera sus sueños en la capital, confiando plenamente en su buen juicio. «Señor juez», dije con la voz serena pero firme, «yo no demandé por el dinero. Demando por la confianza rota, por la traición a años de amor incondicional, por la dignidad en la que siempre he creído».
mi hija usó mi nombre, mi identidad, mi reputación, para satisfacer una ambición desmedida, instigada por su esposo. No solo puso en riesgo mi patrimonio, sino que me hizo creer que el amor que le ofrecía no valía nada frente al lujo y la apariencia. El silencio en la sala era impactante. Se podía sentir el peso de mis palabras, la verdad desnuda de un corazón herido. Las lágrimas de Camila, ahora sin esconder el rostro, aumentaron. Mauricio la miraba, pálido, quizás dándose cuenta de la magnitud del daño que habían causado. El juicio tomó un giro. Ya no era solo un tema legal de fraude, era una tragedia familiar expuesta al mundo. Una madre luchando por su integridad contra su propia hija. La balanza, sentía, empezaba a inclinarse. El día que el juez dictó el veredicto, el aire en la sala era denso, cargado de expectativa. Todos los ojos estaban fijos en él, y yo sentía mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Había luchado incansablemente por este momento. Nada me había preparado para la sensación que me embargaría al escuchar las palabras que sellarían el destino de mi relación con mi hija. El juez, con su voz grave y pausada, comenzó a leer la sentencia. Detalló los hechos, las pruebas presentadas por ambas partes, la declaración de Camila y la mía. Enfatizó la gravedad de la suplantación de identidad y el fraude, citando las leyes pertinentes y las responsabilidades asumidas. Podía sentir la tensión aumentando en la sala, especialmente del lado de Camila y Mauricio, quienes se veían visiblemente nerviosos. Finalmente llegó al dictamen, y el veredicto favoreció mi demanda. No solo se invalidó la hipoteca a mi nombre deslindándome de cualquier responsabilidad financiera sobre los 15 millones de euros, sino que la cláusula del testamento de mi hermano Eduardo fue reconocida como válida y aplicable en este caso. La casa en Polanco, ese símbolo de ambición desmedida y traición, sería mía legalmente. El juez dictaminó la transferencia de la propiedad a mi nombre como una forma de reparación por el daño moral y económico sufrido. Pero las consecuencias para Camila y Mauricio no terminaron ahí. Como parte de la sentencia se les prohibió usar mi nombre o cualquier dato personal mío para cualquier tipo de trámite financiero o legal durante los próximos 5 años. Además, su historial crediticio y reputación financiera quedarían severamente comprometidos a raíz del fraude demostrado en el juicio. Para un abogado joven y ambicioso como Mauricio, y para una persona que anhelaba la vida de lujos como Camila, esa era una condena significativa, una que afectaría profundamente su futuro económico y social. Cuando el juez terminó de leer, un silencio aturdido llenó la sala. Camila, con el rostro pálido, se derrumbó en un sollozo ahogado. Mauricio, a su lado, la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de rabia y derrota. Sus abogados intentaron acercárseles para consolarles, pero ellos permanecieron allí, inmóviles, como si la realidad los hubiera golpeado con una fuerza brutal. Para mí, el veredicto fue una victoria legal innegable. Había recuperado mi paz, mi dignidad y, en cierto modo, mi honor. El peso de la amenaza financiera se había levantado de mis hombros y la justicia había prevalecido. Era un triunfo a la perseverancia, al no haberme rendido, a haber confiado en mis aliados y, sobre todo, en la invaluable luz que mi hermano Eduardo me había dejado desde el más allá. Pero a pesar de la victoria, un dolor punzante se instaló en mi corazón. La casa que ahora era mía no representaba una alegría, era un monumento a la pérdida. Había ganado la batalla legal, había protegido mi patrimonio, pero en el proceso sentía que había perdido algo mucho más valioso, a mi hija. Aquella niña que yo había criado con tanto amor, con tantos sueños, se había desdibujado en su ambición. La brecha entre nosotras se había convertido en un abismo, un muro levantado por la decepción y la traición. Miré a Camila una última vez, mis ojos llenos de lágrimas contenidas. Ya no era la niña que dependía de mí, ni la joven que buscaba mi consejo. Era una mujer que había elegido un camino de apariencias y engaños, y al hacerlo, había roto uno de los lazos más sagrados que existen. El precio de su ambición no fue solo la casa ni su reputación, fue perder a su madre. Y eso, sabía, era una pérdida que no se reponía con ninguna cifra monetaria. Salí de la sala con Claudia a mi lado, dejando atrás el caos y el eco de un veredicto que para mí era una victoria agridulce. Después de que el polvo del juicio se asentara, la vida, extrañamente, comenzó a recuperar un ritmo que había perdido.
Regresé a mi Querétaro, a mi jardín, a mis bugambilias, a la rutina que tanto extrañaba y que en algún momento Camila y Mauricio habían denigrado. La casa en Polanco, la que era objeto de la disputa, ahora era legalmente mía, pero la verdad es que nunca sentí el deseo de ir a verla, mucho menos de vivir en ella. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, no de lo que había ganado. No tengo 15 millones de euros en el banco, ni el brillo de ese dinero me seducía. Lo que tengo es mi dignidad intacta, mi tranquilidad y el respaldo de la justicia. Esa fue mi verdadera victoria. Me siento más ligera, más en paz conmigo misma que en muchos años. La sombra de la deuda y de la traición ya no pesa sobre mí. La gente a mi alrededor, mis vecinos, mis amigos, se acercaban con palabras de apoyo y admiración. No buscaba la notoriedad, pero la historia a su manera se había difundido. Muchos me decían que había sido valiente, que había puesto un ejemplo. Yo solo sentía que hice lo que tenía que hacer para protegerme, para proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. En los días que siguieron al veredicto mi teléfono apenas sonó. Camila y Mauricio se mantuvieron en silencio, como si el veredicto los hubiera petrificado. No me buscaron, tampoco yo a ellos. La distancia que antes se había gestado sutilmente, ahora era un abismo oficial, legal. Y a pesar de todo, de la tristeza de esa realidad, había una extraña comprensión en mi corazón. Pero un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta con un remite de la Ciudad de México. El sobre, de un color pálido, casi sin fuerza, no llevaba mi nombre impreso, solo caligrafía a mano, una que reconocí. Era de Camila. Me quedé observando el sobre por un largo tiempo. El papel se sentía ligero en mis manos, casi efímero. No la he abierto. Y no sé si alguna vez lo haré. Cada vez que lo tomo, imagino lo que podría contener. ¿Arrepentimiento? ¿Más excusas? ¿Dolor? O quizás reproches, no lo sé. Y en este momento no siento la necesidad de saber. Esa carta representa el peso de una relación que se rompió, que quizás no tiene arreglo. Mucha gente podría pensar que fui demasiado dura. Algunos dirían que la familia está por encima de todo. Pero la familia, para mí, se basa en la confianza, en el respeto, en amor incondicional. Y cuando esos pilares se rompen, ¿qué queda? Lo que para ella fue la pérdida de una casa lujosa y de su credibilidad financiera, para mí fue la confirmación de una pérdida mucho más profunda. El castigo más fuerte para Camila no fue perder la casa, no fue el golpe a su reputación. La verdadera lección, la más dolorosa para ella y para mí, fue perder a su madre. Fue perder ese lazo irrompible que la ambición y la deshonestidad lograron deshilachar hasta dejarlo en nada. No todo lo que brilla es oro. Y no toda relación, por más cercana que sea, sobrevive a la verdad y a las consecuencias de los actos. ¿Has sentido dolor por alguien que debía cuidarte? ¿Crees que fui demasiado dura? ¿O demasiado blanda? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte si quieres más historias como esta, donde el corazón y la justicia se enfrentan cara a cara.